Perfecto, pues primero que nada, pues el agradecimiento siempre para mi oficina y todos los organizadores por darme el espacio para poder llevar a cabo esta plática. Esta plática es referente a lo que serían departamentos. En esta ocasión, bueno, tengo un objetivo general también, es conocer a detalle 6 departamentos que el Correo en México tenía, introducirnos al estudio profundo de lo que es la marcofilia, porque estos departamentos solamente los podemos identificar en las piezas a través de las marcas postales que dejaron. Y bueno, comprender algunas marcas que son de suma importancia para el entendimiento de la filatelia y los procesos del servicio postal de México. Y por supuesto que debe de haber alguna parte en la que también en algunos otros países se comparta, ¿no? Este tipo de marcas en las piezas postales. Estos departamentos que vamos a hablar hoy son buzones, carteros, cartas, transportes, transbordos y máquinas franqueadoras. Un par más de departamentos, pero no aparecen realmente eh, identificados o no aparecen en piezas postales. Hay un séptimo que me gustaría hablar, bueno, no me gustaría, vamos a hablar el 4 de enero, que es del departamento de rezagos. La charla, ya me estoy haciendo un comercial desde ahorita. La charla se llama Rezagos, el lugar donde pasan los últimos días las cartas. El 4 de enero va a ser presentado. Estos departamentos contaron con sus propios matasellos, los cuales se empleaban principalmente para fechar reportes, documentos de uso específico en las actividades de cada una de las áreas en las que aparecen. En la literatura expedida por el correo mismo, a estos departamentos también se les conoce como secciones. Entonces, a veces en literatura aparece como secciones, a veces como departamentos, pero principalmente en los matasellos, vamos a ver una serie de ejemplos, aparece nada más con el nombre de ese departamento. Puede ser cartas, puede ser transbordos, puede ser eh, transportes, y algunos sí indican departamento de PTO como abreviación y alguno de los que acabo de mencionar. ¿De dónde aparece eh, este ejercicio de utilizar los fechadores, estas marcas postales para aplicarse en correspondencia? Yo estuve investigando, estuve viendo a través de algunos documentos del correo y me di cuenta que hay un artículo muy importante. En las guías y en los códigos postales, en el título sexto, capítulo 2, el artículo 190 de estos códigos dice que toda oficina de correos, al recibir correspondencia y objetos para su conducción, cuidará de que estén debidamente franqueados y cancelará con una marca especial los timbres que lo acrediten. Y aquí viene la parte importante. Si por inadvertencia dejare de cancelarse algún timbre, la primera oficina que note el defecto hará la cancelación y dará aviso inmediatamente a la Administración General. Este era el artículo 190, aparece desde nuestros códigos postales más antiguos, por ahí de 1884, 1880, todavía un poquito más para atrás. Y bueno, dice algo importante, debidamente franqueados y se cancelará con una marca especial. ¿Qué marca especial? Bueno, en toda la literatura del correo nos muestra este que le llamaban cancelador número 6, que debía de ser un cancelador de metal. Este es un ejemplo y indica que se utilizará para la cancelación de estampillas postales. Ojo, esta es la primer función, pero también sellar correspondencias, requisitación de facturas, pases de conductores de correspondencias, etcétera. Las agencias de correos la utilizan para autorizar los vales postales que expedirán o paguen, así como toda clase de documentos oficiales. Este texto, apoyado con el artículo 190,
es lo que da causa de que existan algunos matasellos que no podemos identificar en México. Entonces, eh, dice ahí, debidamente franqueados y se cancelarán con una marca especial. Y decía también que era para cancelar documentos. Este es un ejemplo de forma que viene en esas mismas guías postales y códigos postales. Y aquí indica que se debe utilizar el sello número 1 o 6. Yo les mostraba cuál era el modelo del número 6. Entonces, cuando ellos llenaban este tipo de correspondencias, este formato es un formato para conductores de transporte, tenían que aplicar esta cancelación. ¿Ok? Entonces vamos viendo que tiene un origen, tiene un objetivo y tiene una aplicación. Estos eran algunos de los tipos de sellos de metal, todos de acero, o de metal, y regularmente tenían la palabra administración, oficina, sucursal o agencia, pero estamos hablando de departamentos. Estas cuatro principales, vamos a llamarle áreas dentro del correo, también tenían sus áreas dentro de buzones, carteros, cartas, transportes, transbordos, máquinas franqueadoras, dependiendo de la época, por supuesto. Entonces, cuando nos dicen si por inadvertencia dejar de cancelarse algún timbre, la primera oficina que note el defecto hará la cancelación. Eso quiere decir que dentro de estas oficinas podían identificarlo y o dentro de estos departamentos de las oficinas o de las administraciones. Entonces yo hice un pequeño esquema para poder mostrar cómo es que funcionaría. Si yo mandaba una carta, aquí estoy, yo mismo como remitente, yo mismo como destinatario, yo la mandaba, llegaba en ese momento a la ventanilla, y vamos a suponer que la persona demostrador, la ventanilla, traspapela mi carta y no la matasella. Esas cartas iban a llegar a el departamento de carteros y esos carteros hacían su proceso, entonces podían identificarlo ahí y matasellarlo ahí. Pero supongamos que no lo veían los carteros, iba a llegar al proceso de clasificación donde había un departamento de cartas, un departamento de certificación al interior y al exterior, un departamento de bultos postales, también podían cancelarlo ahí. Pero si se les pasaba, llegaba el momento en el que todos ellos mandaban a los despachos al área de transportes, y si el área de transportes lo veía que no estaba cancelado, también lo podían cancelar. Pero también supongamos que a ellos se les pasa, llegaba al área de transbordos, donde el área de transportes movía la mercancía de un punto A a un punto B, y en el punto B, en ese intercambio que era transbordos, se daban cuenta que faltaba y lo podían poner ahí. O en el área de recibido todavía podía llegar hasta el destino y decir, caray, esta carta salió de una ciudad, llegó hasta aquí y no está cancelada, pues ahí todavía la podían matasellar. Pero tenía que llegar la carta cancelada. Entonces, a su entrega tenía que cancelarse. Esta leyenda da la razón de por qué encontramos matasellos o fechadores, que era el principal objetivo, en todas estas áreas. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver qué función tenía cada una de estas áreas para entender cómo es que llegaban ahí y se matasellaban. Primero, el departamento de buzones. ¿Ok? El departamento de buzones puede ser dentro de las administraciones uno de los más antiguos, porque lo que era el administrador eh, asignaba a un cartero que era el responsable de recolectar la correspondencia ordinaria de los buzones, y era ese cartero regularmente era el que distribuía por los rumbos de las poblaciones, y al momento de encontrarse en ruta de un buzón, él era el encargado, sacaba su llave, abría el buzón, retiraba la correspondencia, cerraba y se iba. Incluso en algunos buzones antiguos, voy a revisarme a la imagen anterior, no estoy seguro que... Ah, sí. Si ustedes ven, este espacio era donde entraba una tarjeta
que traía los horarios en los que esos carteros hacían la recolección. De hecho, aquí dice, se recoge a las, y aquí venían los horarios. Este es un buzón de Correos República de México. Ahí se depositaba, la gente depositaba sus correspondencias. Ahí llegaba ese cartero que se encontraba en ese departamento de buzones y hacía todo lo que era la recolección. Este cartero eh, entregaba, una vez que recolectaba esas cartas, a lo que era el servidor postal, regularmente el que estaba en la administración, para la revisión. Esa revisión llevaba un proceso de, primero, matasellarlos. Recuerden que el usuario los depositaba con la estampilla pegada, pero no estaba matasellando, los matasellaba, y los pasaba a los otros departamentos para la clasificación. Entonces, el departamento de buzones, que tenía el objetivo de recolectarlo y entregarlo, cuando había alguna omisión, podía aplicar este tipo de cancelaciones. ¿Okay? Esta carta, si no me recuerdo, es 1911. Aquí ya podemos ver buzones. Casi podría yo decir que estaban concentrados más este proceso en la Ciudad de México, como, como era la urbe más grande, pero los podemos encontrar en otras ciudades. También vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Hubo muchos modelos, por lo menos yo he podido identificar cuatro. Ahorita nada más traigo ejemplos de dos para que los puedan ver. Este es otro. El primero no dice departamento, el primero nada más dice buzones y la ciudad a la que pertenecía. Este modelo, que es de los 30, sí dice departamento de buzones en su abreviación y la ciudad. ¿Ok? Entonces, creo que hasta aquí podemos entender por qué existieron estas cancelaciones, que no era algo que fuera común, porque realmente este cancelador se utilizaba para que lo aplicaran en las formas donde se notificaban los recorridos. El cartero tenía sus formatos en donde decía, ok, ¿recuerdan el buzón? Me voy a regresar al buzón. Aquí estaban los horarios. Entonces, en ese formato decía, Mario Ramírez hizo su ronda a las 11 de la mañana, recogió 40 piezas postales del buzón 1, 50 del buzón 2, etcétera, ¿no? Y este era el sello con el que notificaban la fecha en la que se había hecho ese ejercicio. 23 de enero, sellaban, estaba la hora, que era en la que estaban haciendo su reporte, y lo dejaban asentado. Entonces, este fechador no estaba elaborado para matasellar piezas, pero ante la excepción y para cumplir el artículo 90, aquí lo vemos, si por inadvertencia dejarse de cancelarse algún timbre, la primera oficina que note el defecto hará la cancelación. Entonces, por eso aparecían estas piezas. ¿Ok? Este es otro distinto. Se parece al anterior, pero vean el tamaño de la ciudad, México DF. En el anterior es más grande, llega casi a la orilla de lo que es el cajetín de la fecha. En este es mucho más cortito. ¿Ok? Vamos, allí está la razón de por qué existieron estas cancelaciones. No son tan comunes como se puede pensar. Eh, y vamos a pasar ahora a ver el segundo proceso. Cuando toda la gente, los carteros recolectaban en buzones, llegaban a la administración, se cancelaban y se omitía el departamento de buzones, podía cancelarlo, pero si llegaba a la siguiente área, que era el departamento de carteros, ¿qué era el departamento de carteros? Pues era el área asignada para los carteros que realizaban las actividades de su oficio, ¿no? Este también a veces le llamaban patio de carteros, eh, zona de carteros. Y las funciones de este departamento era clasificar, empacar, canalizar y entregar la correspondencia. ¿Ok? Clasificaban la correspondencia que el mostrador o la ventanilla les entregaba, la correspondencia del día.
La clasificaban hacia cómo iban a ser entregados, si era una correspondencia urbana o suburbana, o sea, en la misma ciudad o ciudades aledañas, si era una correspondencia que iba al interior del país, si era una correspondencia de segunda clase, si era una correspondencia certificada al interior, al exterior del país. Ellos ya una vez que la separaban, la tenían que empacar, la mandaban, la ponían en bultos postales, hacían ellos sus propios arreglos y la tenían que canalizar al departamento de transportes, que era el que le iba a mover de un punto A a un punto B. Y también ellos recibían y pues ya venía clasificado, ya sabían, ya ponían ellos por colonias, por calles y también hacían su entrega, ¿ok? Esa era parte de las funciones del departamento de carteros. El departamento de carteros, igual, ellos si llegaban a recibir una pieza que no estaba mata sellada, tenían sus propios fechadores y aplicaban esa marca a las cartas que no habían desde el origen, porque podía ser una carta que habían recibido e iba a ser entregada, o podía ser una carta que el departamento, el mostrador ya había enviado al departamento y no la había matasellado correctamente. Entonces ellos tenían la obligación, cumpliendo nuevamente el artículo 190, de matasellarlos con sus fechadores, fechadores que eran originalmente para formatos internos, para sus reportes, para sus cartas de iniciativa, para sus solicitudes. Ese matasello era específicamente para eso. ¿Okay? Aquí vemos el primero, es carteros. Eh, y solo traigo un ejemplo de, es que es muy simple, no tiene más. Había otro departamento que era el departamento de cartas, que realmente eh, era prácticamente el mismo departamento de carteros, pero era cuando ya estaba eh, clasificado. El departamento de cartas era, tenía distintas, bueno, el departamento de cartas tenía distintas clasificaciones, ¿ok? La clasificaba en cartas, que eran las ordinarias, en registrados, que eran al interior y al exterior, y en bultos postales. Esta, esta marca postal de cartas correspondía específicamente a esta clasificación, a las cartas ordinarias. También se conocen fechadores de registrados y de bultos postales aplicados a piezas, pero esos son mucho más comunes porque esos regularmente se aplicaban en el momento de recibir la carta para identificar qué servicio estábamos trabajando. Sin embargo, una carta ordinaria, no era así. Una carta ordinaria tenía regularmente el cancelador o la cancelación o el fechador especial, como lo manejan ellos, que traía la administración, la agencia, eh, la oficina. Entonces, cuando se omitía nuevamente en el proceso de buzones, en el proceso de ventanilla, en el proceso de carteros, mata sellar, podía llegar hasta aquí, que era cartas ordinarias, y este era el tipo de aplicación. Este es el que dice cartas, ¿ok? Eh, Se aplicaba, por ejemplo, este es un buen ejemplo, porque desde lo que era el mostrador, tuvo que haber llevado una cancelación que decía servicio aéreo, porque era el tipo de servicio que estaba ofreciendo. Pero al no haberlo colocado, llegaba a la clasificación y entonces aplicaban este matasello. ¿Ok? Todo tiene como una causa y un efecto. O sea, la falta de aplicar un matasello que era el correcto llevaba a que el área que lo encontrara, el departamento que lo encontrara, aplicara el propio, ¿no? Su propio matasello. Este es otro modelo. Este también dice cartas. Eh, así es prácticamente como estuvieron funcionando todos los 6 departamentos que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que esta plática lo mencionaba en el objetivo? Entender por qué aparecieron, por qué no todas las cartas dicen en su matasello cartas, o por qué no todas dicen buzones. Todos los departamentos era el departamento de transportes. Cuando ya se clasificaba, cuando ya sabía dónde iban, el cartero tomaba sus bultos
y los entregaba al Departamento de Transportes, que prácticamente era el estacionamiento de la administración, de la sucursal o de la agencia, y era el que iba a mover la correspondencia de un punto a otro. Entonces, transportes, podríamos estar hablando también de este sección donde estaban las bicicletas, cuando no había, cuando eran comunes los carros. Este era parte del departamento de transportes, que era cómo se movía. Y en el departamento de transportes también, olvidé tomar una foto, pero también hay una cancelación que dice camiones, porque en el departamento de transportes llegaban los camiones que tenían su propio fechador para sellar sus formatos de entrada, de salida de vehículos, y entonces ponían ahí este tipo. Y también hay piezas que están marcadas como camiones. Este es uno de los fechadores, transportes, despacho. Eh, Todos decían, por supuesto, a qué parte de transportes o a qué oficina o qué administración o qué sucursal pertenecía ese transporte, ¿no? El siguiente es un poco más claro. Aquí vemos una máquina franqueadora que tuvo un pago complementario que llegó hasta la sección de transportes y no tenía aplicado un matasello en las piezas. Entonces ellos aplicaban su propio fechador que decía transportes, este es de la ciudad de Chihuahua. Entonces era el mismo procedimiento. La omisión de una cancelación en un porte, en un franqueo, originaba que el lugar en donde la encontraran, en donde detectaran, tenía que matasellar. Transportes tenía eh, el objetivo de transportarlas y en el intercambio es lo que se llamaba transbordos. ¿Ok? Los transbordos eh, se encargaban de recibir los despachos de las administraciones del lugar de origen y de los agentes postales ambulantes. Regularmente, estas se encontraban en los puntos en los que se movía de una ciudad a otra. Y regularmente utilizábamos nosotros el sistema de ferrocarriles, los trenes. Y se consideraba que el punto de transbordo tenía que ser la estación de alto tránsito, la que tenía más rutas o la que tenía constante paso de trenes. Entonces, estos eran entregados ahí para que llegaran al siguiente punto de una manera más eficiente. ¿Ok? Las guías postales nos dicen que para lo que son las oficinas de transbordos había un fechador especial que era el 36-5, que era para el uso de las oficinas postales de transbordos, ¿ok? Que se encontraban, como decía, regularmente en las estaciones de tren. Este es otro formato, dice Oficina Transbordos de la Ciudad de México. Este es otro caso también otro diferente. Este dice Oficina de Transbordos, pero abreviado. Está un poquito feito, no muy legible. Pero aquí viene viene una aclaración bien importante que en algún momento hicieron una pregunta en uno de los chats de mi oficina. Mandaron la estampilla y ya se alcanzaba a leer trans o tran, no sé. Y alguien contestó valientemente, sí, claro, eso es una cancelación, matasello del Departamento de Transbordos. Yo no podría afirmarlo si no se ve la B o la P, porque si ustedes ven en este era transbordos y en el anterior era transportes. Entonces, si nosotros leemos únicamente la palabra trans en una tran o trans en una estampilla, es imposible decir si era en transportes o era en transbordes, desde mi opinión. Entonces, eh, las diferencias en ambos departamentos eran tan mínimas
porque prácticamente estaba una al lado de la otra, pero cada una tenía su propio fechador, que es lo curioso de esto. Y entendiendo solamente el proceso el manejo de las cartas es como podemos entender por qué aparecían estos, ¿no? También hay un dato curioso. eh, las guías postales nos dicen que las oficinas postales ambulantes no solamente se encontraban en los ferrocarriles. En México dice que se encuentra también en buques y se encuentra también en autobuses, porque hubo en México un sistema ambulante en carro, ¿ok? Aquí otra de las piezas interesantes que les presento hoy es la oficina postal de transbordo aéreo, ¿ok? Esta pieza también es interesante porque estamos hablando que los transbordos, como lo decía la descripción, era el envío de una administración a donde se encontraban las estaciones de trenes de alto tránsito. Pero el sistema postal y el mundo evolucionó, cambió en algún momento y dejamos de utilizar las vías férreas y empezamos a utilizar líneas aéreas. Entonces, ese intercambio entre la correspondencia que venía de una administración y que tenía que moverse de vía aérea llevó a desarrollar esta oficina postal de transbordo aéreo. Nuevamente, si llegaba una pieza hasta ese punto que no había sido cancelada, entonces tenían que matasellarlo con esa oficina, porque estas oficinas de transbordo solamente era intercambio entre el correo, no estaban abiertos al público. Lo mismo transportes, no estaban abiertos al público. No podemos decir que alguien fue y depositó su carta en el área de transportes o en el área de transbordos, mucho menos en carteros o en el área de cartas. Eran internos. Y vuelvo a decirlo, la explicación está en el artículo 190. Otro de los también canceladores que aparecen era el departamento de máquinas franqueadoras. En México empezó el proceso de máquinas franqueadoras en 1929 y aparecieron prácticamente en oficinas muy particulares. ¿Por qué? Porque a las máquinas franqueadoras, cuando uno hacía la contratación, compraba su máquina y levantaba su licencia, le decían, tú, el único lugar donde puedes depositar tus cartas con esta máquina es en la sucursal A o en la administración uno o en la agencia tal, ¿no? Entonces, este departamento tenía su propio matasello. Ese matasello garantizaba que la fecha que había sido entregado, eh, porque una cosa era aplicarlo con la máquina traía su propia fecha, y otra cosa era entregarlo ya en la sucursal, administración o agencia que iba a hacer el movimiento de esa pieza. Entonces, cuando yo ya llevaba mis piezas que traían un porte sellado con una máquina y un fechador aplicado por el particular, pues de todas maneras el administrador o el servidor postal tenía que verificar la fecha fuera la adecuada, entonces ponía su propio fechador. Adicional a esto, ellos tenían que verificar el peso, tenían que clasificarlo porque podía ser nacional, eh, podía ser urbano también, podía ser internacional, y también definían los servicios, el tipo de servicio. Con las máquinas franqueadoras también se podía pagar servicios express, también se podía pagar servicio aéreo, también se podía pagar bultos postales. Entonces, por eso es que tenía que asignarse a una sola área que conociera perfectamente bien cuáles eran los portes, qué era lo que se estaba trabajando, y él pudiera despachar de la misma forma que se hacía con las cartas ordinarias que llevaban estampillas. Este era regularmente, hubo poquitos modelos, hubo dos o tres modelos, este era uno de ellos, máquinas franqueadoras, ciudad, fechador, y este es el segundo modelo con un poquito de letras más finas. Estos también se encuentran regularmente en piezas que traían portes adicionales con estampillas, porque regularmente el particular lo que hacía es que aplicaba con su máquina
su sello rojo, ¿no? Lo tenía que llevar a la oficina que le habían asignado y el procedimiento decía, él tiene que verificar o aplicar la fecha de la recepción de este. Esto podía haber hecho el día 28, ¿ok? Pero lo entregó el día 29 y aquí entonces podríamos encontrar la relación de cuándo se aplicó y cuándo se llevó al correo. También una de las cosas importantes es que, ¿por qué podían llevar portes adicionados con estampillas? Porque resulta que pesaron y pusieron servicio ordinario terrestre, pero que en realidad al llegar ya tenían prioridad porque llegara y complementaban con porte para que fuera aéreo, y entonces pegaban estampillas y cancelaban con el sello de máquinas franqueadoras. En conclusión, vimos brevemente 6 departamentos, pero más allá de ver los canceladores, el objetivo es que ustedes entendieran que la marcofilia no se limita al estudio de las formas de los matasellos. También está obligada a entender las funciones de estos matasellos. Tiene que entender el proceso del correo. Prácticamente 3 preguntas son las que permiten que entendamos. Es, ¿para qué fueron hechas esas cancelaciones? ¿Qué significaban? ¿Y cuáles fueron sus usos fuera del protocolo? La mayoría de los usos fuera del protocolo los estamos viendo aquí, ¿no? Estos sellos, recordemos, estaban hechos para aplicarse en formatos internos del correo, para que una solicitud de una persona que iba a salir de vacaciones, supiéramos, se iba de vacaciones la persona que está en la oficina de transbordos, ¿ok? Pero ante el cumplimiento de los reglamentos del correo, principalmente el artículo 190, se eran aplicados a piezas para ser matasellados, cancelaciones y matasellar estampillas. ¿Okay? Bibliografía, diccionarios postales, códigos postales, guías postales y el indicador del servicio postal de varios años, todos de la República Mexicana. Muchísimas gracias. Me gustaría pasar a la parte de preguntas. Muchísimas gracias, Mario. Muy interesante. Gracias. Ok, preguntas o comentarios. Por mientras aparece Mario, yo te tengo una. Adelante. Este reglamento, este artículo 190, y sobre todo esa instrucción, puede ser que siga existiendo, pero la pregunta es, ¿eso sigue vigente, aunque sea con otro artículo? O sea, si aparece una carta que no estuviera matasellada la estampilla, ¿tendría el correo, por ley, obligación de hacerlo y no se hace, o simplemente eso ya no está en la ley de correos actualmente? Es obligatorio, sigue estando, hoy cambió ya. Yo mostraba ejemplos, todavía el último, podría decirse, el más antiguo, era perdón, el más reciente, me parece que era uno de transbordos de 1968 de las Olimpiadas, del periodo de las Olimpiadas de México. Ese es el más moderno que yo tengo, de a lo mejor debe ver un poquito más modernos, pero hace 36 años, 37 años, el servicio postal cambió y dejó de ser o se volvió un ente descentralizado. Esto quiere decir que ya no depende 100% o la idea era que no dependiera del gobierno federal. La realidad es que sigue dependiendo del gobierno federal. Entonces, al momento de volverse un ente descentralizado, todos los códigos y guías postales dejaron de existir y entró prácticamente un reglamento interno del correo, que es el reglamento de servicio postal actualmente, que lo único que dice, que no es tan específico, lo único que dice es que toda la correspondencia debe ir matasellada. Ya no es tan específico como lo que es la guía postal y el código postal, que sí nos decía, debe ser matasellada y debe de reportarse a la administración. Es más, el problema hoy en día es que yo recibo cartas que ni siquiera están selladas, ni siquiera están mataselladas. De México, yo hice un experimento en el 2006, deposité una tarjeta postal en un buzón y llegó a mi casa sin ser matasellada. Entonces le puse segundo envío así en chiquito y lo volví a poner en otro buzón y volvió a llegar a mi casa sin estar matasellada. Le volví a poner tercer envío o segundo envío, no me acuerdo, y les iba poniendo la fecha en chiquito.
Y hasta la cuarta vez fue que al correo se le ocurrió matasellar mi postal. Después ahí la debo tener, luego se las muestro. En ese ejercicio que hice, el correo gastó 4 veces, 4 envíos con un solo porte por no haberla matasellado. Porque realmente el objetivo que tiene matasellar una carta es, primero, que los portes no sean reutilizados. Eh, Incluso en la parte del código postal hay una parte del reglamento que dice que está penado utilizar estampillas usadas. Hay multas para quien lo haga. Entonces, era obligación del correo matasellarlo. Pero como no me matasellara mi postal, pues yo la volví a depositar. Entonces gasto 4 veces el proceso en una sola postal. Digo, ahí está más que claro que por qué la función de hacerlo. Porque si yo lo hubiera depositado matasellado, pasa lo que a unos colegas en México estuvieron haciendo. Ellos hicieron ahorita un ejercicio de una carta viajera. Entonces, en una carta grande pusieron un porte y lo mandaron de la ciudad A a la ciudad B. Y la ciudad B tenía que volver a poner un segundo porte y mandarlo a la ciudad C, de la B a la C. Entonces la idea es que pasara por varias ciudades y en la cuarta ciudad o quinta ciudad, en el quinto envío, la tomó el correo y la retuvo porque no puede enviarse varias veces. No, aunque tuviera portes nuevos, como que ya no entendió el correo porque vieron varias veces que estaba mataseado y dijeron, no, esto ya está mataseado, y se los retuvieron, entonces ya perdieron su ejercicio. Pero era un ejercicio interesante, vamos, que tuviera distintos portes de distintas ciudades con portes nuevos, ¿no? Pero el retener una pieza que ya está usada, que fue depositada nuevamente en el correo, es el ejercicio adecuado hasta hoy en día, aunque ya no es tan específico como lo decía el código postal y la guía postal. Ok, muchas gracias. Me voy a Eh, sentir, ¿no? Paul, ¿Qué dice Mario? ¿Cómo vas? Muy bien, Felicitaciones. Una gracias. charla interesante. Estaba yo Gracias. confundido al principio porque pensé que por el título iba a ser algo sobre distritos, como dice el título, los departamentos dentro del Correo de México. Pensé que eran departamentos geográficos que se dividían al país en 6. Ibas a hablar de cada uno de ellos. Entonces, después ya empecé a asimilar de qué se trataba y bueno, excelente, interesante de que hayas encontrado estas cartas que deben ser raras, ¿no? O sea, luego de que ingresan y internamente se van matasillando de un departamento a otro, por ahí entiendo a qué te refieres con eso. Muy interesante, fíjate. Y la pregunta, bueno, quizás la acabaste de responder ya, era, ¿qué porcentaje, con tanto control y tantos departamentos obligados a matasellar, qué porcentaje de cartas sin matasellar llegan a su destino final? ¿Qué porcentaje piensas tú? ¿Son raras? ¿No son raras? Acabas de decir que no. Y justamente pensé que iban a ser rarísimas porque con tanto control y tanto filtro era casi imposible que lleguen cartas sin matasellar. Pero acabas de decir que sí. ¿Qué tan común es al día de hoy encontrar cartas mataselladas? Pero no de la época moderna, sino de la época en donde generalmente se pueden ver todo este tipo deben haber años en donde debe haber habido más control, ¿no? Sí, yo creo Eso. que muchas gracias, Paul. Las piezas más difíciles se encuentran entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estamos hablando de 1890 y 1910, la última década y la primera década en esos periodos. Y estamos hablando más o menos de una carta por cada 300 piezas. Entonces, no son raras. Eh, la dificultad que hay para encontrarlas en México es que México toda la vida tuvo la tendencia de coleccionismo de la estampilla y no conservó muchas piezas en las cartas. Entonces, eh, hacer ejercicio, México fue muy popular, el correo fue muy popular, fue el primer medio de comunicación, pero los coleccionistas veían cartas y directamente era cortar los pedacitos, llevarlos a casa, desprenderlos y clasificarlos. Entonces, lavado debe de haber muchísimo. En piezas sí es escaso. Y el procedimiento es muy claro en el código postal, en la guía postal también. Entonces,
era difícil que llegaran sin ser matasellados en esos periodos. Estoy hablando hace 100 años. Eh, el correo, creo que, yo digo, por lo menos los últimos 15 años, yo hice mi prueba en el 2006 de enviar una postal varias veces y llegaba sin matasellar. Y entiendo que también la demanda en ese momento a lo mejor era alta, el personal es muy bajo. Nuestro correo se ha ido encogiendo mucho en operadores. Antes había un cartero casi por, por cada zona postal y hoy en día hay uno para cubrir 4 o 5. Mi cartero antes pasaba diario. Estoy hablando antes, hace 15 años, pasaba diario. Si yo tenía una carta diaria, me llevaba mi carta diaria. Hoy en día está pasando en mi zona aproximadamente cada 15 días. Junta lo que son esas 2 semanas de material y me lo entrega de una sola vez. Entonces, ¿por qué es esto? Porque hay menos personal en el correo. Posiblemente no haya más cartas, pero sí hay menos personal. Entonces, hoy es muy común que las cartas lleguen siquiera sin ser canceladas, principalmente las del interior. Yo como filatelista, cuando voy al correo y le hago envíos a mis amigos, yo estoy ahí con la chica del mostrador y le digo, hey, por favor, matasella mi carta. Ah, sí, ya, entonces ya la matasella. Pero sí, seguro que si yo no le digo, ya las manda sin matasellar. Es algo muy común. Y también le digo, cancélalas bonito, ¿eh? Porque si fuera por ellas le ponen un manchón y se va. Entonces es muchas veces la actitud del filatelista la que hace que los protocolos vayan en orden y no tanto la convicción del servidor postal. Yerko, Eh, Interesante tu presentación. Gracias. Yo voy a tomar tu último punto, asociado que acá en Chile también nosotros los que somos filatelistas, y en este caso yo viajo bastante por el país por mi trabajo, también hago el mismo ejercicio tuyo, con la única diferencia que primero me cuesta encontrar estampillas en los correos regionales, ¿ya? Pero cuando logro encontrar y logro cancelar una carta certificada, me pasa exactamente lo mismo que tú. La persona que está detrás del mostrador simplemente emite el franqueo de 0 peso y lo pega abajito sin tocar la estampilla. Y yo les pido que por favor lo vayan a matasellar y me dicen, pero es que la vamos a hacer, la vamos a manchar, déjela ahí. Mira, yo al principio dejé ese ejercicio para ver si en destino me la matasellaban. Mandé cartas de distintas localidades de Chile y todas llegaron con la estampilla limpia y con el franqueo en 0. Eh, Solo aquellas que yo insistí en que me las matasellaran porque quería juntar ese valor del timbre por la localidad, logré ese objetivo, pero siento que fue obligatorio, no fue un tema impositivo a través de la ley, porque el código postal nuestro también dice que debe matasellarse el sello para inutilizarlo. Exacto. Pero el ejercicio yo creo que quizás en todos los países día donde ya hay falta de sellos y que en definitiva solo se franquea la carta, está ocurriendo ello. Así que somos dos filatelistas que estamos haciendo ese ejercicio, yo todavía lo sigo haciendo. Tomo localidades muy poco utilizadas para envío de carta y trato de buscar ese matasello. Así que bonita tu presentación. Así que somos Gracias. dos países con este problema. Sí, 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 definitivamente. Creo que es más que nada eh, yo, en el club en el que estoy, Martita Castellanos es la presidenta y ella ha estado al frente de nuestro club por más de 40 años. Nuestro club va a cumplir 60 años próximamente y ella nos dice, yo creo que lo que falta en el correo en México es el entendimiento hacia su oficio como servidores postales y el amor hacia la misma institución. Y sí es cierto, a veces veo yo a la gente que está en el correo que recibe las cartas y ya no tiene la atención de si la llegan a matasellar, que la matasellen bien, ¿no? Que se vea la fecha, porque dentro de sus procedimientos y sus protocolos, eh, cancelarla es una, pero que sea legible la fecha es otra. Entonces, por eso Martita, la presidenta de mi club, dice, les falta amor a su oficio, porque si le tuvieran amor, cumplirían ese reglamento al pie de la letra, cancelarían y pondrían la fecha correctamente, o sea, estarían al pendiente de que las fechas salieran bien. Y hoy en día muchas de las cartas ni siquiera traen
esa delicadeza de tener la carta bien identificada, ¿no? La fecha bien puesta. Muchas gracias, Eric. Eh, ¿Alguien más? yo, ¿Más Mario, preguntas? esta cancelación, estas cancelaciones, bueno, te voy a compartir esta pieza de cuando estuve de Gracias. visita en Querétaro. Espérate, te la vamos a poner aquí, highlight, aquí. Bueno, esa era una etiqueta, pero creo que una vez vi una carta y me dijo que la etiqueta sí la habían cancelado. Esta la cancelaron aquí cuando me entregan a mí la carta, pero porque le tienen que poner la fecha, porque yo insisto, si recibo una postal, pónganle la fecha de recepción. Y entonces, para no tachar, lo único que tenía era mi dirección. De casualidad, agarró la etiqueta de México. De lo contrario, esa etiqueta, aunque sí dice que va para Honduras, no sé si estas se despegan si las metes en agua, No, pero, es más fácil que las pegues así jalándola poco a poquito, porque no tiene ajá, un adhesivo muy potente, pero en realidad eh, etiquetas y máquinas franqueadoras no tienen en México la obligación de estar mataselladas. Lo allá. único que tiene la obligación de estar matasellado es la estampilla, aunque para mí queda muy claro que una etiqueta o una máquina franqueadora es el equivalente de una estampilla, ¿no? Ujú, Pero curiosamente las etiquetas no tienen obligación de matasellarlas por dos razones. La primera, el servicio que nosotros llamamos SEO, de expedición de etiquetas, tiene un algoritmo en el cual te da una tarifa precisa del peso. ¿Ok? Si te dice que un porte nacional es de 7.50 eh, la siguiente tarifa son 9 pesos, una etiqueta te puede dar en un envío nacional por el peso 7.80 y es lo que te cobra el correo. Entonces, como son portes muy precisos, no pueden ser reutilizados. Otra de las cosas es que las etiquetas constantemente dicen hacia dónde van. Entonces tú no puedes podría utilizar tal vez tu etiqueta si vuelves a venir a México y vuelves a enviártela, no sé, podría pasar, ¿no? otro Pero experimento. sí, podríamos hacer otro experimento. Esa sería la razón, pero realmente, como ya viene así determinado, pues no Ujú, se puede reutilizar. Y lo mismo pasa con las máquinas franqueadoras. Las máquinas ujú, franqueadoras tenían prácticamente un porte definido ujú, por el peso de la pieza y en alguna ocasión vi una carta que habían recortado un franqueo y que lo habían puesto y que supuestamente circuló, pero yo que me he dedicado a estudiar los franqueos mecánicos, a mí me parece que es una pieza de fantasía, ¿no? Alguien intentó armarla, hizo la cancelación de favor y la presenta así porque solamente he visto una. ujú. Entonces, es muy difícil que alguien que tenía su propia máquina hiciera eso, porque no era una cuestión del correo, era una máquina que estaba en manos de un particular que tenía un porte autorizado, o sea, saldo del correo para poder utilizarse en el pago de portes. No veo por qué tenía que reutilizarla, ¿no? Además, también el manejo de máquinas franqueadoras era, como decía, tenías tú una licencia, se tenía que renovar anualmente y tú tenías un lugar específico donde depositarlo. Entonces, si alguien agarra un franqueo mecánico, lo recorta y lo trata de entregar en algún otro lugar, primero le van a decir, tú no eres la persona que deposita, ¿no? ¿Y por qué no depositas? Regularmente las máquinas franqueadoras eran más conocidos por depósitos masivos. Tú Ujú. tenías 20 cartas y entregabas 20 cartas y esa persona que te recibía pesaba, clasificaba y todo. Entonces, ¿cuál era la razón de entregar una que no iba a lo mejor hasta en un sobremembretado de la empresa en la que, o sea, una pieza muy rara, ¿no? Pero rara de dudosa, no de rara de wow, qué rara, ¿no? Creo que ahí es donde se explica por qué esos dos no tienen necesidad de matasillarse, pero todas las estampillas sí. Ok, gracias. Yerko. Gracias. Yo hice un ejercicio que quiero proponerlo a ver si resulta. Yo en algún minuto con algunos, cuando partió mi oficina, hice un ejercicio con 4 colegas de acá del grupo
en donde nos enviamos carta con el pago adecuado de envío certificado internacional para ver cuánto se demoraban en llegar. Depositamos adentro, nos enviamos de regalo 4 estampillas. Esa era la idea, para ver cuáles pasaban sin problemas y volvían y llegaban a destino como correspondían. Fíjate que el ejercicio fue bastante bueno porque llegaron cartas muy bonitas a cada uno de los destinos, inclusive a mí. A mí me abrieron dos en la aduana para revisar si el sello era un sello que venía con droga y todo lo demás, pero el ejercicio fue bastante bueno. A mí me gustaría proponerlo, yo participo. Si dicen, oye, enviémonos carta con los valores adecuados para que no sea de favor, para ver el recorrido, si se franquean, si se matasellan. A mí me gustaría hacerlo, además que con la jefa de correo de Chillán nos llevamos bastante bien, y ella me planteó, incluso la semana pasada, me decía, me gustaría ver la posibilidad de usted, como se junta con muchas personas, porque yo le he contado el tema de mi oficina, que pudiesen llegar todas esas cartas a nuestra oficina y nosotros exhibirlas, que llegan a esta oficina de distintos países. Propongo eso, yo me presto para devolver y mandarle correspondencia a cada uno de sus países a su dirección, a ver qué tal resulta este ejercicio. Sí, hagámoslo, si alguien está interesado, yo me apunto. Eso. Cuenta conmigo. Conmigo también. Entonces, por ahí tratemos de armar nuestras direcciones y nos vamos mandando alguna correspondencia, echémosle un par de sellos de nuestros países para ver si la abren en la aduana, para hacer todo ese ejercicio, sería interesante. Así que Mm, eh, pongámonos un placito y yo parto con las cartas a distintos destinos. ¿Les parece? perfecto, sí, sí, Perfecto. sí. Yo cuento con eso. De hecho, es algo que no sé si mi oficina tenga, pero deberíamos tener un directorio con todos los que participamos, que sería bueno para poder... Yo tengo un eh, listado antiguo que Un hice al listado, sí. principio. Sí, pero por yo te acuerdas direcciones que postales, sí, Ah, yo no, con Edna fui no. secretario en algún minuto, ¿te acuerdas, Mauricio? Yo anoté Creo, las direcciones creo que al ok, y principio se guardó, pero no se siguió, pero sí, yo creo que actualizarlo porque somos más ahora, entonces hay que... claro. Ujú. yo tengo un listado antiguo de Excel, lo tengo que buscar, lo dejé resguardado por ahí y se lo puedo enviar. Tengo el correo de Mario incluso y el de Mauricio, si no me equivoco. A ver, el de Mauricio, déjame ver el que tengo. A ver, ¿Qué tiene que hacer lo esta tengo aquí. dirección? La que yo tengo aquí, la de mi apartado. Buckingham Palace, dice. Ah, sí, sí. Es que mi teléfono, a ver, espérate, a ver, en Ramírez, yo tengo un correo electrónico. A ver, dice que el correo electrónico es mario@clubfilatélico.com. Querétaro. Es correcto. Lo registré. Entonces tengo todo el registro, lo guardé en mi teléfono porque, bueno, participé full en la partida gracias a las invitaciones de los amigos ahí de la Sociedad Filatélica Chile, dentro de esos Heinz que nos invitaron a participar. Así que hagamos esa Perfecto. propuesta, yo, pucha, me gustaría hacerlo y tener una Pues sí, carta a cada sí, uno de ustedes como un recuerdo. sí, claro que sí, yo encantado. Luis, te da la mano, Sí, le paso la palabra. sí, Luis, adelante. Gracias. Gracias. Bueno, Mario, muy buena conferencia, muchas gracias. Muy Gracias. interesante. Eh, Te iba a hacer una pregunta, pero después de pensarla, más bien va a ser una sugerencia. ¿Por qué? Porque te iba a preguntar cuántos departamentos habría en total en la oficina de correos, pero ese número de departamentos ha cambiado a lo largo del tiempo, a lo largo de toda la vida de los correos. Eh, De hecho, incluso la misma dependencia de los correos hacia las secretarías de Estado a las que ha estado adscritas, ¿no? Entonces, digo, pensando en voz alta, seguramente habrá tenido o hay algún departamento legal o departamento de recursos humanos o, digo, ya así, yéndome Sí, al extremo, este, sí, pero pues, del departamento legal no participará en el envío de cartas, eventualmente lo hará, pero exactamente. Sí, no. de hecho departamentos hay muchos en el correo, el departamento jurídico, adquisiciones, vamos, recursos humanos, pero eh, específicamente que hayan utilizado sus fechadores para cancelar, son
los 6 que yo estoy mostrando, adicionar el de autobuses, que es parte de transportes. No recuerdo si es autobuses o camiones, uno de los dos. Creo que es camiones. Es parte de transportes, a final de cuentas. Y son los que materializaban las estampillas que no iban en las piezas postales que no iban selladas, porque están directamente relacionados con el proceso del movimiento de esa pieza postal, lo cual, pues un departamento de recursos humanos, jurídico, etcétera, 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 pues no. Entonces ellos nunca, por más que sí, seguro que deben tener fechadores, porque están también haciendo procesos legales, pero seguro que no creo que estén en cartas, ¿no? En piezas postales. Claro. Entonces, lo que tal vez podría ser una mejor es tener un como timeline con esa... ¿En qué momento aparecieron? Fíjate que, ¿en qué o momento? incluso cuando cambiaron de nombre y todo, porque hay algunas, el envío aéreo pues no apareció sino hasta después de cierta fecha en los años Ujú, 10 y tantos, ¿no? Los camiones también, ¿no? No había camiones en exacto. 1900, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces sería muy interesante ver cómo fueron cambiando, evolucionando esos cuando desaparecieron incluso, ¿no? Porque como bien mencionabas, pues, la ley actual es demasiado vaga, ¿no? No Sí, menciona ya no los nada. contempla como tal. Mira, es bueno, pero tiene que ser estrictamente un trabajo colectivo y yo lo digo abiertamente. Este, pero lo voy a decir como son, porque así son las cosas, así es la realidad de México. Yo conozco filatelistas de México, en los cuales tengo muy buena relación, eh, pero que han decidido quedar bien y apoyar, por ejemplo, a un filatelista chileno o un filatelista argentino, compartiéndole piezas y enviándole piezas, que haberlo hecho con un filatelista mexicano, que saben que a lo mejor colecciona algún área. La filatelía de México tiene décadas en conflicto y para hacer lo que tú pides se requiere de un trabajo colectivo, Sí, porque es el meterte a cual, la información y a los datos, a la información fuente, que por, es bien complicado. exacto, porque yo les estoy mostrando piezas que yo tengo, que están dentro de mi acervo y que he comentado en otros clubes y sí, efectivamente no hay más áreas, y también he buscado en literatura y no hay más áreas de las cuales se pueda hacer partícipes, ¿no? Este, pero requeriría de un trabajo colectivo en el cual yo creo que todavía no está nuestro país para poder llevarlo a cabo, ¿no? O sea, esa es la única dificultad. Yo ahorita al frente de la federación sí estoy tratando de tener un poco más de actividad, tratar de integrar. Yo siempre he dicho, a mí no me tocaron nunca esos conflictos, sin embargo, hay gente que sigue arrastrándolos. Entonces, este, yo creo que vendrán tiempos mejores en el cual a lo mejor alguien que tenga mucha experiencia en la Filatelia de México diga, sí, mira, yo la más antigua que tengo es este año, ¿no? Y entonces podamos ser ese concentrado del cual creo que sería muy bueno hacer, pero de momento no no creo que sea posible. Y lo digo así, pues trato de ser lo más transparente posible. Es difícil que ahorita ocurra. Pues sí. Ya me van a cobrar terapia, ¿va? Pues mira, dentro de lo que yo pueda participar, No, gracias. ya sabes, Lo sé. cuenta Sí, conmigo. sí, sí, gracias. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Solo como complemento a tu charla, bueno, no sé si aquí haya algún reglamento similar o si existe algún reglamento similar a ese 190 que tú mencionas de México, pero hoy precisamente que fui al apartado a revisar si había correspondencia, me llegó esto, solo déjame compartirlo Ah, aquí. perdón, yo estoy Ajá, compartiendo. ¿Sí lo sí. ven? ¿Sí ven mi No, sí, sí lo pantalla? veo. No, que quería Ok. saber si había algo. No, tengo que Este buscar es, a ver si había algo parecido aquí. Eh, este es el eh, artículo sí, 190. hay que franquear, perdón, ahí sí hay que cancelar Es, los sellos, ujú. sí. Pero déjame compartir yo aquí. Perdón. Entonces,
Es prácticamente el texto que les No, ponía en lo que me el llamó la atención, transcripto. hoy recibí esto. Eso los voy a... Sí, lo puse. Es que es la rara cancelación de Tinta Invisible porque no sé. O sea, y parece que esta es una serie que salió hace poco en Estados Unidos y las Forever, ya no Ujú, sé en cuánto están, creo que es más de, son como 70 y tantos, 60 y tantos centavos, o sea que poquito a poquito ahí hay bastante, bastante. Y no la cancelaron, ninguna. Y ujú. me llegó, ok, ni modo. Y aquí igual no, nadie las canceló, pero no sé si aquí existió en algún momento un reglamento similar al que tú mencionaste de México. Si existió, bueno, no lo aplican. Si nunca existió, bueno, ni modo. Pero, pero es común que reciba esas cartas de ciertos países que no cancelan las estampillas. Y se está volviendo cada vez más común, lastimosamente. Ujú. Así es. Sobre todo de Europa. De América casi siempre vienen canceladas. Este es un caso raro de Estados Unidos que no me llega cancelada. Generalmente me llega, pero de Europa por lo general no están canceladas y cuando sumas a veces son 5 o 6 euros de porte y nada, o sea, las podrías en teoría usar de nuevo. Pero, pero voy a ver si encuentro si existió aquí algún reglamento parecido a ese para recordárselos a la gente del correo que lo tiene que hacer. Yo sé que a mí me cancelan mis piezas porque saben que son para mí. Tal vez darles un recordatorio, que si viene un sello sin cancelar, que lo cancelen y yo estoy seguro que lo hacen. Sí, sí, sí. De hecho, yo estuve en algún momento investigando si había algún procedimiento Ujú. para que el correo en México eh, tuviera la obligación de matasellar cartas de otro país, ¿no? Porque este procedimiento que yo le estoy mandando, el artículo 190, aplica para Interno. México. Ujú. Entonces, cuando yo estuve preguntando y hablando con gente regulante, tengo unos amigos que fueron ex administradores de correo. Entonces les pregunto, incluso, no sé si en algún momento les platiqué, estoy tan relacionado con el correo que mi padrino de bodas, mi padrino de velación, fue cartero y fue administrador de la administración número 1 de Querétaro. Entonces le pregunto y me dice que no, porque el correo de México cuida los intereses de México Ujú. y no puedes utilizar una estampilla extranjera en México, por lo que si llega una estampilla sin matasellar de otro país, al correo en México no le interesa. Lo que le interesa es que las piezas que sean de México no puedan ser reutilizadas, porque, pues, como el experimento que hice, que circuló 4 veces una tarjeta postal, pues ahí sí le afecta al mismo, ¿no? Pero lo que venía de fuera realmente en México no se cancela. Ese sería y se lo pregunto también a mi cartero, le dije, oye, ¿y nunca cancelas las que me dice? No, ¿para qué? Dice, si no tienen validez en México. Y que ahí viene, yo creo que la posibilidad de hacer otro experimento. Y yo estoy seguro que si pongo portes de alguna estampilla de otro país que se parezca a la mexicana, seguro que la pasan en Correo de México, porque son, no sé si no tengan la atención o no sé si no tengan el interés, pero en México hay muchas etiquetitas. Incluso hubo una ocasión que de una gaceta de correo donde promovieron la emisión de una estampilla, hicieron un folleto tamaño, es un panfletito, un díptico, y venía la estampilla del tamaño real prácticamente. Entonces mucha gente la recortó y la pegó en sus cartas y así viajó e incluso el correo las canceló. Entonces estoy hablando de los 80s. Este, suficiente, ¿no? No, Lo mismo yo, eso ocurrió aquí una vez con los brochures de las emisiones. Digamos que hubo alguien que cortó, habían salido del mismo tamaño y las cortaron y las pegaron y las circularon. Ahora por eso es que ahora les cancelan el valor en los brochures bueno, igual, aquí está muy grande, pero en caso que llegara a ser del mismo tamaño, el valor está cancelado para evitar el uso. internet, Eh, allá. no sé qué pasó. Aquí la luz empezó a parpadear, entonces a veces cuando hay una fluctuación, o sea, no sé qué fue el último que me escucharon.
Estabas por preguntar algo, pero no terminaste. No, estaba comentando, no, te estaba comentando creo que tú mencionaste algo que alguien recortó unas estampillas y Ah, las sí. usó. Ok, yo te Ujú. estaba comentando que en los brochures de Honduras, antes que las sacaban las estampillas de casi del mismo tamaño, hubo una vez alguien que las cortó y las pegó. Por eso ahora nuestros brochures, uno, son más grandes que la estampilla real y dos, les cancelan el valor. Pero incluso una vez recibimos unas cartas que venían de una federación filatélica de un país en Sudamérica, no voy a decir qué país, es que todas las estampillas del porte eran recortes. Nada más dinos la ciudad. No, 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 No no, digas el país. no voy a decir el país, Es cierto. no voy a decir el país, no, pero que todo, y nos llamó la atención, miren, llegó carta de tal país, y todos estos sellos, qué raros, y cuando los vemos eran todos recortes de un brochure, y el correo lo dejó pasar, y bueno, pues creo que por ahí el Sí. desastre de algún lado, pero eso sucedió también. Sí, en México fue muy común, fue muy común. Incluso en México han hecho unas hojas souvenir que Ujú, traen 4 o 5 estampillas y traen márgenes muy anchos, pues ujú, mucha gente utilizaba los márgenes y los pegaba y pasaban como estampillas. O sea, ni siquiera tenía que ser la estampilla tal cual. Eh, Antes, estoy hablando por ahí del 2005, 2006. Y eso se los platico porque también un filatelista de Colima, él fue administrador y gerente en varias, él fue gerente en 16 estados del país. Entonces, Joel, se llama Joel, me decía que antes las hojas souvenir en México no estaban hechas para pagar portes, ujú, pero hubo un proceso de eh, escasez de timbres ordinarios y él entonces metió una carta y pidió a la Dirección General que le autorizaran partir las hojas souvenir y utilizarlas como portes ordinarios. ujú. Entonces Colima, creo que sí fue Colima, fue uno de los primeros estados que partieron las hojas. Entonces denme un segundo porque les voy a mostrar. Hace un mes que viajó él, me dice, mira, esto es lo que sobraba de Ah, remanente, te voy a por favor. así resaltar ahí. Ese es el remanente, este era una Ujú, hojita grande, que traía 3 estampillas. sí. Y cuando nos autorizó el correo, nos autorizó partirlas y utilizarlas como portes individuales. Entonces todo esto, dice, como era basura, yo los guardé. Guardo estas, es un buen tanto. Ujú, Guardo las de Juárez, también es un montonzote. Guardo las de 150 años del timbre postal sí. del 2006. También me regaló estas yo las utilizo actualmente como cierracartas. Se ven Ah, muy padres en las cierracartas. Y curiosamente, gente utiliza estas, así, las corta a esta altura y las manda como portes. Y es que sí dan como todas las estampillas de México son muy oscuras ujú, y los valores son tan pequeños que sí se confunden, o sea, realmente se podrían utilizar como portes, no se deben de utilizar definitivamente, pero me obsequió esto en las pláticas y anécdotas que me estaba él contando, ¿no? De que él solicitó esa autorización y él fue de los pioneros que aplicaron eso y pues él guardó todo eso porque realmente era basura. Y pues bueno, es algo curioso, ¿no? Es decir, que sí pasa en México que manden todavía a alguna gente etiquetitas o márgenes como portes. Aquí por poco pasó algo similar en el 2021. Les voy a compartir la imagen. Salió una emisión que por un error, no, no por un error, por un problema técnico en la imprenta, tuvo que salir una hojita sin perforar y unas perforadas.
Entonces, en la sin perforar, lo que se hacía en la ventanilla, obviamente era que con una tijera cortaban lo que necesitaban. El problema se generó con la estampilla de 100, que en esta aquí la tenemos, la de 100. Perfecto. El problema es que cuando la perforaron, en realidad la estampilla de 100 solo es este cuadrante inferior que no es nada, o sea, es el pedazo de una alfombra y pedazo de una mesa. Una mesa. Porque fue un problema técnico en la imprenta. Y tuvieron que mandar una circular casi para decir a los empleados que tuvieran cuidado con los otros cuadrantes, porque los otros cuadrantes de la estampilla perforada no son estampilla. O sea, este por sí solo no tiene valor, este otro por sí solo no tiene valor, y el otro de abajo por sí solo no dice el precio, solo dice el año. Entonces, y además el nombre del país quedó partido, que fue lo peor de todo. Pero eso sucedió con la hojita perforada, en cambio con la imperforada, bueno, solo cortaban aquí abajito y ya podía quedar media hojita que te servía 100 para algo realmente pesado. Pero sí Claro. parece que hubo gente que pasó alguna correspondencia con solo los otros 3 cuadrantes y como vinaban primero 100, suponían que las otras también eran de 100. Entonces, había tal vez una defraudación de 300 al correo y solo pagaba 100, ¿verdad? Pero por eso tuvieron que mandar la instrucción que la hojita había que tener cuidado que solo esa esquina era la válida para franqueo, las otras 3 no. O que Y usaran esa toda. no traen año, No traen año, pero porque el año igual. quedaba en El la año otra. quedaba en la otra, pero igual, sí, aquí el proceso es todavía muy manual y los empleados cuando reciben muchas cartas solo empiezan pum, 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 Claro, asumen que todo está correcto claro. y pasó, pero bueno. De hecho, Pues, es una de las cosas también que yo platicaba. ujú, ¿Cuánta atención puede estar poniendo una persona en el correo cuando tiene una carga muy grande de trabajo, ¿no? O ujú, sea, no lo sé. Y aparte confían también en que el trabajo fue verificado en algún otro punto, pero se supone que todo fue pesado. Ahora, ujú, realmente no son fraudes postales cuando el mismo correo lo originó, ¿no? ujú, Porque sí está muy confusa esta estampilla. ujú. Muy bien. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario final? No. Así que nuevamente, Mario, felicidades por la charla. Muchas gracias. Espero que haya quedado claro. Ujú, Fue una generalidad, pero creo que a partir de ahorita, con esta plática, se puede entender bien por qué aparecieron esas cancelaciones. No sí. tenía ninguna de esas 6 áreas tenía la obligación de cancelar nada. Ujú, Las que tenían que cancelar era la administración, la sucursal, la agencia y hasta ahí, ¿no? Pero todas sí. las demás aparecieron por un cumplimiento de un artículo importante para el correo. Pero Ya. bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Chao, Sí, Que chao. estén muy bien, Gracias. buenas noches. buenas noches. Igual, chao, chao. No, Bien. tenemos compromisos. Sí, sí, sí. Vale, chao. Bye. Chao. Y además